Entrevistas 33 de mano. Nuestro entrevistado, Pedro Patzer, que lo tenemos ya acá en el Google Meet. Vamos a saludarlo. ¿Cómo estás, Pedro? Un placer tenerte en 33 de mano. ¿Cómo va esta previa de presentación del libro? No sale. No sale su audio. Muteado no está. A ver, espera un segundito que... ¿Me escuchás? A ver, ahí que te escuchamos bajito. Perfecto, genial. No, decía que es un gusto estar aquí, más en un lugar donde están pasando estas cosas extrañas, ¿no? Claro. Hola, Me Pedro, encanta llegar y que empiecen a suceder las cosas extrañas. Bueno, eso pasa con la gente que escribe cosas que no existen. Y bueno, yo creo que en el fondo todos trabajamos para no ser fantasmas, ¿no? Me parece que cada vez que alguien hace una canción, que escribe un poema, que se enamora, que tiene un hijo, que trata de caminar, o romper con la idea del día hábil, de alguna manera está tratando de renunciar al fantasma, ¿no? Que nos construyeron para nosotros, ¿viste? Vas y te probás a Zara o a donde vayas a comprarte ropa, en el vestuario, la ropita, a nosotros nos preparan el uniforme de fantasma, ¿no? Y bueno, me parece que hacer estas cosas de alguna manera es renunciar al fantasma y ponerte el otro uniforme, que se nos parece un poco más a nuestra voz. ¿Y vos cómo haces para salir del día hábil? Me gustó esa idea de escaparse del día hábil. Bueno, porque vos fíjate que en realidad lo que quieren hacer cuando encierran un pájaro en la jaula es encerrar el canto del pájaro. Lo que pasa es que no pueden encerrar el canto del pájaro por más que encierren al pájaro en la jaula. Entonces me parece que ahí está, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, que el pájaro no se puede enjaular, que el canto no se puede enjaular, que hay un canto más hondo que nuestros porqués, que nuestras razones, que nuestras lógicas, que nuestro repetir de memoria, que nuestro copiar y pegar un montón de mundos que nos hicieron aprender como se aprende el abecedario. Y bueno, cuando empezás a darte cuenta que estás aquí, que es un milagro estar vivo, que mucha gente amada ya se ha ido, y que esto realmente es una gran posibilidad. Cuando te das cuenta de eso, me parece que empezás a renunciar al día hábil y te cagás de la risa de los que creen en el día hábil, ¿no? Pobrecito. Pobrecito. Pedro, querido, estás por presentar un poemario. Nosotros tenemos una debilidad por la poesía. ¿Es tu primer poemario? Creo que sí. Bien, ese segundo, cuando tenía 24, saqué uno llamado Artefacto de Mar, que obviamente esas cosas se esconden después y demás, ¿no? Muy sexual, muy erótico. Cuando uno tiene 24 años, anda por ahí. Una vuelta me dijeron estaban criticando a un escritor que decía que escribía poesías para poder encontrar algún amor, aunque sea un amor fugaz, que escribía poesías para... yo dije que era una gran razón para escribir o hacer arte. Sí. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? Poder conquistar el corazón de alguien o seducir a alguien. Yo creo que somos todos seductores y seductoras, ¿no? A ver, yo no creo en el laboratorio de la poesía, voy a decirlo en francés, yo no creo en la paja de la poesía, ¿no? Yo no creo en la poesía, hacernos la paja con la poesía y que sea poesía para los poetas o para las sectas literarias o para que te aplauda la aduana de la cultura. En ese sentido yo creo mucho en el camino nerudiano de la poesía como pan y vino, como un vasito de agua, como quien te pide un pucho. Ya la palabra pucho, el que te pide un puchito te está diciendo un montón de cosas, no te está pidiendo un cigarrillo, te está pidiendo un pucho, ¿no? Te está diciendo, soy un sobreviviente. Vos entendés ese código cuando alguien te pide un pucho. Esto es lo mismo, me parece que yo no creo en la poesía que no la podés convidar como alguien te pide un pucho. A mí me parece que la poesía, por lo menos la poesía en la que yo creo, que yo estoy cansado de la poesía para poetas o para la sala más chiquitita del CCK, ¿viste? Yo creo en la poesía para transformar el corazón, primero de que la escribe y después de la gente. Aunque seamos pocos, aunque se diga que la poesía no se vende, pero esa es la mejor razón, que la poesía no se vende. Porque en este tiempo donde han puesto en venta nuestro corazón, nuestro destino, nuestra identidad, digo, en esto de ser una sociedad de consumo, y bueno, a mí me parece que el consagrarte a algo que no se vende es una metáfora linda para empezar a andar, ¿no? Hay dos cuestiones. Por un lado, la poesía no se vende, por el otro, la poesía no vende. ¿Por qué crees que
que pasa esto con la poesía? Si es que estás de acuerdo en que pasa esto. Es que esto es como, vos ves a un tipo que va a un yogi que va en la cima del Himalaya a hacer Om, y vos decís, ¿para qué hace Om? O ves a, qué sé yo, a un cura o a gente que cree en una cosa más allá, y vos decís, ¿para qué lo hace? Hay una cosa que trasciende este destino de fantasmas en que nos convierte a la sociedad de consumo, ¿no? Claro, han hecho de todo para que la poesía no se venda, no venda. Han hecho de todo, hemos tenido malos profesores literarios, nos han hecho aprender de memoria, contar sílabas, cosas que si te gusta la poesía después de todas esas clases de poesía, es que realmente amás la poesía. Pero yo creo que la poesía me llevé a un colegio de curas y me echaron a los 14 años. Cuando me echaron, empecé a creer en Dios, porque evidentemente Dios no estaba entre esos tipos que eran los que administraban a Dios en la tierra, ¿no? Y esto va a ser lo mismo con la poesía. La poesía no debe ser, es más, yo creo en Neruda, que era súper popular, creo en Benedetti, que la aduana de la cultura lo desprecia, ¿no? Porque vos sabés que la aduana de la cultura escribe de una manera tan hermética que solo lo entienden ellos, ¿no? Y además generan... Hay una película de Woody Allen que es muy graciosa, es un chiste, que el director del cine se vuelve ciego y hace una película ciego, fuera de foco, y termina ganando un premio en Cannes, ¿no? En Francia. A mí me parece que estoy podrido de esa poesía que hace bostezar a Dios, que hace bostezar a los seres humanos. Yo creo en el pan caliente, creo en el puchito, como te decía. Entonces, no sé, hay muchas cosas que atentan, sobre todo entender, por lo menos como yo entiendo la poesía, como un rezo. Para mí la poesía es rezar. Y rezar es un mantra, es rezar, es conectar, es enfocar, es entender que estás acá, que es ahora. Hay algo hermoso que dice Oscar Wilde, que dice que la poesía no quiere adeptos, sino que quiere amantes. Es divino eso, mira qué lindo lo que decís. Gracias por decirlo. No, y yo creo eso, sí, no creo en eso, creo absolutamente en eso. Pero creo que qué sé yo, que hay cosas que te cambian el rumbo, ¿viste? Hay un libro hermoso de Víctor Hugo llamado Lo Miserable, donde el tipo lo viene a buscar la policía a Jean Valjean porque lo acusan de haberse robado unos candelabros que eran de un cura. Entonces, efectivamente se lo había robado. Entonces la policía lo increpa, lo lleva ante el cura y dice, aquí lo atrapamos, él que se robó sus candelabros. Y el cura dice, no, yo no me los robó, yo se los regalé. Era mentira, ¿no? Entonces, ahí en Los Miserables, ese es el quiebre de Jean Valjean. Él se da cuenta que es posible transformar el camino, que vos no estás condenado a hacer lo que te sentenciaron, que basta de la condena para los condenados. A mí me parece que ahí está el espíritu, el alma de todo esto, ¿viste? Pedro, ¿cómo vos tenés una visión muy especial en lugares en donde por ahí la poesía no tiene normalmente un lugar, ¿sí? Por ejemplo, te conozco de Radio Nacional, en donde vos inundás con ese criterio. Es un lugar donde la poesía no tiene lugar. No, bueno, Radio Nacional sí, hay Pedro Pásar por ahí dando vuelta y gente muy hermosa. Pero, por ejemplo, hay gente que cree que la poesía no tiene lugar en lugares en donde hay que comunicar o en donde, por ejemplo, Julián Axat ha hecho presentaciones judiciales con poemas. ¿Vos cómo sentís? ¿Cuál es el rol de la poesía en estos lugares en donde tradicionalmente la gente cree que no debería haber poesía? Y bueno, lo que pasa es que es muy lindo, muy interesante lo que estás diciendo, porque vos pensás la historia de la poesía, desde el Cantar de los Cantares hasta Homero con la Odisea y la Ilíada, hasta el propio, Dante Alighieri, o muchas cosas que vos quieras ver ahí, ¿no? Que vos te das cuenta ahí que el asunto es que la poesía es una herramienta para todo. La poesía es una herramienta para entender, para comprender la realidad. Lo que pasa es que si nos hicieron solamente contar sílabas o contar los 14 versos del soneto o estudiar de memoria algo que era de Góngora, ¿viste? De hace un montón de siglos, podés decir, bueno, ¿viste? Esto no respira.
pero yo creo que realmente es una herramienta para transformar la realidad. Si vos entendés la poesía como más allá de un género literario, esto es como el budismo, si querés, o como la religión que vos creas, te transforma la realidad, es una herramienta la religión para actuar sobre la realidad. Y sin duda, anda con mami, Lourdes. Mi amor, me muero. Mercedita, ahí va, es mi hija poesía. Eso es poesía, de verdad. Gracias. Ahí está la poesía. Es poesía, sí, Claro. pero es una poesía que no me deja escuchar y no lo vamos a poder entender. Pero no sé dónde estaba, hasta ahí llegó ella. No, contando un poquito el tránsito de la poesía. Vos me decís que ese primer poemario tenía que ver con todas esas burbujas de la adolescencia, de empezar Sí. a vivir. Hoy escribís otro, aparte con un contexto social, cultural y todo un tránsito hasta este momento, que es otro Pedro el que escribe este poemario. ¿Qué se puede encontrar la gente en este libro nuevo? Bueno, el libro se llama El lugar en el que nacen los ríos. Y es porque yo creo que tenemos que pensar en nuestro porqué, en nuestra esencia, en regresar a nuestra primera intención. Creo que no nos confunden tanto que terminan corrompiendo nuestro corazón, ¿viste? Que nosotros mismos, sin querer, terminamos corrompiéndolo. Entonces me parece que este libro lo que transite es tratar de volver a la esencia, tratar de volver a casa, tratar de volver al primer envión, tratar de volver a mirar las cosas como si fuera la primera y última vez que las vemos, ¿viste? Y eso me parece que es, porque además este libro que escrito también en la pandemia y demás, tiene esa mirada de decir, ya, esto es un milagro, transformemos la vida. Y además no es una mirada individualista, ¿no? Como a veces la autoayuda te lleva a eso, sino que yo creo que también la poesía es una herramienta política, ¿viste? Y que si vos transformás esta visión del vivir, te transformás en un ser solidario, en un ser que aprende a perdonar, que aprende a aceptar, que aprende a comprender, porque aprendiste a perdonarte, a aceptarte y a comprenderte. Y si vos aprendés estas cosas con vos, después la volcás al prójimo y a la sociedad. Entonces, a mí me parece que a mí en este momento sacar este libro de poesía me hace sentirme que me comprometo con un mundo que está con un peligro ecológico, que está con algunas cuestiones y con una desigualdad y con una pobreza increíble. Es un aporte para mí del decir, bueno, se puede transformar el corazón y a partir de ahí la visión que tenemos de la vida y del prójimo. Bien, Pedro, elegiste un tema para que cortemos un poquito la entrevista. Vamos a pasar un fragmento ahora. Y cuando volvemos, acá tengo un amigo, Flavio Calegari, que se va a emocionar con el tema que elegiste vos. Bueno, acá creo que a todos son amigos de Palo Pandolfo. Y para cuando volvamos del tema, también, si querés y podés, prepárate algo para leer que nos gustaría escuchar. Sí, sería genial. Y que los oyentes puedan conocer de qué estamos hablando. Encantado. Bueno, pasamos un poquito del tema y después volvemos con una lectura tuya, ¿te parece? Encantado. Sobre tu espina dorsal zumban las moscas. El cambio fue el nacimiento, golpea el paso animal. El ritmo llama a los muertos, zumban las moscas. Rápido y especial, agua y luz al desierto. Entonces las palabras, santas o malditas, la estaca golpea la espina fundida. El catarata de amor, catarata de amor, catarata de amor, catarata de amor. Va dulcemente, chupan las moscas.
en el río de asfalto muere la gente. La caverna en tu pecho donde zumban las moscas guarda el dolor y al espía en acecho. Entonces la palabra santas o malditas, la estaca golpea la espina fundida. ¡Ey, catarata de amor! ¡Oh, catarata de amor! ¡Oh, catarata de amor! ¡Oh, catarata de amor! Dice... Bueno, Pedro, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Bueno, estábamos acá comentando con los chicos un poquito sobre Palo Pandolfo y todo este momento en donde se nos ha ido. ¿Querés decir algo con respecto a eso? Bueno, Palo Pandolfo para mí era como un familiar, porque esta canción, Cataratas de Amor, cuando dice entonces las palabras santas o malditas, y cuando dice en el río de asfalto muere la gente, que él fue a morir justo en el río de asfalto, ¿no? A mí, la primera muerte cercana que tuve de un familiar, esta canción me acompañó un montón. Upa. ¿Y qué quiero decir? Que el palo ha sido para mí un referente poético, ¿viste? Un trovador valiente, un tipo que se animó a llevar la canción al grito, al silencio, a la desprolijidad y a la ternura, ¿viste? Y entonces se ha ido un trovador, ¿viste? Y un trovador distinto. Fíjate que es un tipo que no lo que hizo con Cornelio, lo que hizo con Los Visitantes, lo que hizo como solista. Es un tipo distinto, es un tipo valiente, es un tipo es un trovador de los precipicios, ¿viste? Es increíble, un trovador de los precipicios es Palo, eso siento. Qué imagen. No, estamos todos emocionados con esto porque también uno ve a esta gente que transita la música, que es uno de los artes más hermosos, con la poesía que tenía Palo, y aparte la coherencia y el juego que tiene, y nos emocionamos. Y escucharte a vos hoy, que me digas que elegías este tema también, es emocionante. Qué lindo. Pedro, querido, Qué lindo, ¿tenés algún texto ahí a mano? Sí, tengo uno que se llama Carceleros, por esto que hablábamos de cómo intentan encancelar a nuestro canto. Carceleros, encierran a los presos en la celda, a las palabras en los diccionarios, a la literatura en la academia, a los ilustres en las enciclopedias, al arte en el museo, a los dioses en el templo, a los muertos en el olvido, a los distintos en la indiferencia, al pasado en los amarillos, al linchera en los perros, al Quijote en la locura, a los sueños en el psicoanálisis, a la lluvia en el paraguas, a los barcos en las botellas, a la inteligencia en la televisión, a la herida en el entretenimiento, al espíritu en la razón, al pueblo en la historia oficial. Pedro, Gracias, muchas gracias. No, por favor, te voy a contar una cosa personal que me ha traído muchos problemas. Cuando alguien hace un arte que a mí me gusta, me genera alegría, de manera quizás excesiva, y me sonrío. Y muchas veces me han dicho, no le faltes el respeto, lo que hace está bien. No, me río porque me genera alegría encontrar eso, y en este momento me estoy sonriendo. Gracias. Bueno, a mí me encanta la gente que se ríe, a mí también me han castigado por reírme muchas veces, pero porque realmente la risa es, la risa y la sonrisa desatan ahí cosas que vos pensás que hay tanta gente que su sueño es ser estatua, ¿viste? y vos, fíjate que no hay ninguna estatua sonriendo, ¿viste? Y solo la gente viva sonríe, ¿viste? Entonces, lo celebro. Otro más, por Sí, favor. antes de que nos leas un texto, quiero un detalle que me parece muy hermoso. Estás presentando el miércoles próximo tu libro en Cambalache, Sí. un lugar precioso, Divino. con alguien muy precioso que es Bárbara Gravinsky, y es un lugar
muy rodeado de tango, con aromas a esas cosas que invitan a todo el mundo, a que pasen un buen rato, a que escuchen tu poesía, a que coman. ¿Cómo llegas a presentar el libro ahí, que es un lugar que nosotros queremos mucho también? Mirá, la verdad fue de carambola. Después me enteré que Mariana Fossati, quien va a conducir este encuentro, es parte de, digamos, o es muy amiga de la gente de este club. Yo no lo conocía, pero yo quería presentar este libro. Los últimos, los 2 libros anteriores los presenté en 2 lugares distintos, y quería presentarlo en otro lugar, y un lugar que tuviera patio, porque quiero que venga la gente, que celebre, que sea como una especie de misa pagana, ¿viste? Y que sea un lugar lindo, que sea un rato para compartir, para que todos enfoquemos, ¿viste? Porque acá no va a haber escritorio, ni nada de eso, ni gente haciendo reflexiones. Vamos a rezar poesía, ¿viste? Paganamente. Y entonces me empecé a buscar un lugar que tuviera jardín primero, porque a mí me parece que la idea del jardín, del otro lado del jardín, es divina. Y me topé con esto, que tiene un patio hermoso. Y vamos a aprovechar para invitar a la gente el miércoles 15, este miércoles 15 a las 19 horas en Club Social Cambalache, Defensa 1179, pleno San Telmo. Les contamos que es el patio de los Ezeiza, claro. Así que van a estar bien al aire libre, un lugar hermoso, muy ameno, muy, no sé, familiar, no, amigo. Parece como que entras en una película italiana, una cosa así, una película de época. Es muy hermoso el lugar, se come muy rico y se disfrutan un par de poemas como este que nos va a leer ahora Pedro. Bueno, qué lindo, gracias. Milagros humanos se llama este poema. El milagro del santo consiste en sanar al leproso. El milagro humano radica en acompañarlo en su dolor. El milagro del santo le devuelve la visión al ciego. El milagro humano lo ayuda a descifrar el solitario color que se aprende en la ceguera. El milagro del santo resucita al muerto. El milagro humano lo hace sobrevivir en la memoria de los pueblos. El milagro del santo multiplica el pan. El milagro humano hace de la historia una lucha por el pan. El milagro del santo hace a la gente levitar. El milagro humano hace al olvidado caminar. El milagro del santo revoluciona el cielo de los pecadores. El milagro humano enseña que el corazón siempre puede volver a empezar. Me hiciste callar a la mesa, que eso es un bueno, esperamos pronto encontrarnos y hacernos de este libro. Seguramente... Se lo voy a mandar. Ojalá puedan venir el miércoles, pero si no vienen, podemos pasar el miércoles. Podemos pasar el miércoles, porque no invitamos a todos los oyentes también a acercarse al Club Cambalache y hacerse este libro que promete muy buena poesía. Pedro, un gusto terrible. Me gusta conocer esta faceta tuya de poeta. Las otras también son maravillosas, así que los invito a que lo recorran. Y bueno, gracias por estar, gracias por compartirnos este rato de tu poesía. Gracias por este patio, porque yo me sentí que estaba en un patio, ¿viste? Uy, qué lindo es. Y en el patio hay algo muy lindo que decía Víctor Hugo, que los nenes rompen los juguetes, los niños y las niñas rompen los juguetes intentando buscar el alma del juguete. Yo sentí en esta charla que nosotros conseguimos romper el juguete y encontramos el alma. Así que muchas gracias, un placer, un viaje. Gracias. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Un abrazo inmenso. Chao. Gracias. Abrazo. Un placer terrible. 33 de mano. Hoy recorre... Nos sacudió, ¿eh? Nos sacudió, hermoso. Pedro. Una persona de esas que transitan lo que escriben y dicen y nos dicen lo que son. Hermoso poemario, es precioso, se los recomiendo. Acérquense por Cambalache o búsquenlo. Un momento maravilloso. Entrevistas 33 de mano.